Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jorge Ricaño, soy coordinador de doctorado en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad y hoy tengo el gusto de presentarles al doctor José María Cunil, quien actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Jalapa Digital y nos va a hablar de un tema muy interesante que se titula Presencia de microplásticos en sistemas agrosilvopastoriles de cuencas contaminadas, específicamente en lo alto del río de Atoyac. El doctor José María tiene una presentación bastante interesante y cabe mencionar que parte de este trabajo, pues bueno, es un proyecto que ha realizado desde hace ya bastante tiempo en su institución de descripción. Y bueno, voy a leer una reseña relativamente corta del doctor José María para que tengan más información de nuestro ponente y nuestro invitado. José María Cunill es ingeniero en restauración forestal por la Universidad Autónoma de Chapingo y maestro en ciencias en conservación y biodiversidad de ecosistemas tropicales por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es profesor de tiempo completo de biotecnología de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Colabora en la línea de investigación de ingeniería genética y microbiología. Su área de especialización, son las relaciones ecológicas y agroecológicas, de forma particular ecología química y ecología molecular. También es coordinador del Nodo de Agroecología y Agroforestería de la Red Latinoamericana de Defensa del Patrimonio Biocultural y pertenece a la RENUAL, que es la Red Iberoamericana del Tratamiento de Fuentes de Microalgas. Su labor en la UPMP se centra en buscar asociaciones ecológicas y aplicaciones biotecnológicas para la restauración y rehabilitación ambiental, y actualmente trabaja sobre proyectos relacionados con la identificación de microorganismos en la cuenca del Alto Atoyac a fin de determinar indicadores de salud y perturbación. Como se darán cuenta, bueno, el profesor José María tiene mucha experiencia en este tema y pues le damos la palabra. Profesor José María, muchas gracias y gracias a las personas que nos acompañan en esta charla correspondiente a nuestro tercer día de la jornada académica de la Universidad de Jalapa Digital. Gracias, José María, estamos contigo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Y bueno, ya les platico un poquito, Jorge, de lo que hago. Yo soy profesor en la Politécnica Metropolitana de Puebla. Y bueno, lo que les voy a platicar es parte de mi proyecto doctoral, que, con el que estoy cursando el doctorado en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad en la Universidad de Jalapa Digital. Entonces, primero tenemos que entender qué son los microplásticos y qué son los nanoplásticos. Nosotros en nuestro día a día consumimos y desechamos plásticos en una botella de agua, en nuestro cepillo de dientes, cuando lavamos los trastes. Todo lo que usamos libera microplásticos. Y normalmente los microplásticos se empezaron a estudiar en ecosistemas marinos. Supongo que se han de acordar del video de la tortuguita que le sacan un popote de la nariz, o de videos donde están tortuguitas o comiéndose bolsas de plástico o que le abran el estómago a un animal marino y encuentran bolsas y basura y demás. Entonces, a partir de ahí nace mucho la necesidad o el ímpetu de empezar a estudiar los plásticos y los microplásticos, que son todos los fragmentos de plásticos que se van liberando al ambiente. Pero no se había tomado en cuenta que todos los microplásticos se generan en aguas continentales o dentro del continente. Entonces, en los últimos años ha tomado mucha importancia el estudio de los microplásticos en zonas continentales. ¿Y por qué son tan interesantes o tan importantes? Porque son vectores. Entonces, los microplásticos, bueno, son vectores de otros contaminantes. Entonces, son muy buena onda, se llevan con otros contaminantes y ellos ayudan a transportar esos contaminantes dentro de los mismos. Entonces, por ejemplo, en un estudio del 2017, identifican la presencia de microplásticos a lo largo de ríos vertidos de efluentes vertidos por ríos y arroyos y escorrentías. Y eso está relacionado a procesos agrícolas y piscícolas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un mal manejo de todos los plásticos o los insumos agrícolas o de la industria pesquera o piscícola. Entonces, todos estos plásticos, hay una mala disposición de ellos, se quedan en el campo, se empiezan a degradar
y cuando regamos, el agua se los lleva y llega al canal de riego, del canal de riego pasa a un río y del río pues puede llegar a otra planta donde tal vez se absorbe o se atrapa ahí y luego nos lo comemos y ya luego nosotros tenemos plásticos. Entonces, los microplásticos pues están presentes en las cuencas pluviales, humedales, incluso en tierras agrícolas. Y no es que ellos lleguen nomás por llegar, sino ellos llegan porque nosotros permitimos que lleguen ahí. La presentación no es como para que se espanten, es como para que vean todos los lugares potenciales donde podemos encontrar microplásticos. Y tomando de ejemplo la cuenca del Alto Atoyac, si conocen Puebla, pues bueno, Puebla lo cruza el río Atoyac. Y el Alto Atoyac se refiere donde nace el Atoyac, que es a las faldas del Popo por San Martín Texmelucan, hasta la presa del Sequillo. Después de la presa del Sequillo, ya es la cuenca bueno, cambia el nombre de la subcuenca. Y es importante porque toda esta cuenca del Alto Atoyac es una cuenca muy industrializada que recibe muchas aguas grises, muchas aguas negras de la industria, de industria automotriz, industria textil principalmente, industria metalúrgica, y es muy rica, desgraciadamente, en contaminantes y en plásticos. Entonces, imagínense que nosotros tiramos nuestra botella de PET a la calle, ¿no? Ahí en Jalapa, por donde está la zona universitaria, y se cayó la botella o la tiramos deliberadamente, el agua la arrastró, se fue a un canal pluvial y del canal pluvial llegó al río. Y ahí del río, eh, pues sigue su cauce y poco a poco va perdiendo la etiqueta y en todas las partículas de la etiqueta se liberan al ambiente. Y poco a poco, ¿no? Sigue degradándose la botella de plástico, nuestra botella de PET, y se empiezan a crear filamentos y trozos. Y entonces esos trocitos y filamentos van rotando dentro del río y se van quedando atrapados. O de pronto llegan a una parte donde tal vez hay un pez, o llega una vaca a tomar agua y se lo toma y entonces lo adquiere. Entonces es una problemática que está presente y aquí podemos ver como los procesos de la degradación de los plásticos. Pues si dejamos un plástico a la intemperie, pues la UV, la radiación UV y los cambios de temperatura van a provocar procesos de fragmentación y vamos a tener también procesos de oxidación. Por eso cuando vemos las fechas de caducidad en las botellas de agua, no es que caduque el agua, caduque el plástico. Si lo tomamos después de esa fecha, nosotros ya estamos ingiriendo plásticos. Por eso igual no podemos dejar nuestras botellas de PET dentro del coche o no les podemos dejar que les pegue el sol mucho tiempo. O si vamos a la tiendita y les pega el sol todo el día, las botellas de coca que se van a tomar, pues igual no les recomiendo que se las tomen. Definimos cómo se origina. ¿Pero qué es? Ok, lo podemos definir como una partícula menor a 5 micras, o sea, muy, muy, muy pequeñita, de, eh, de plástico. Puede ser PET, polipropileno, PVC, eh, o algún plástico agrícola. Puede ser una diversidad de plásticos muy grande. Y esos, de acuerdo a la naturaleza de cada plástico o su composición, es cómo va a funcionar de vehículo hacia otros contaminantes. Y ahora, no, hablamos de otro tema importante en esta sesión, de los sistemas agrosilvopastoriles. Entonces, ¿qué es un sistema agrosilvopastoril? Bueno, un sistema agrosilvopastoril o un sistema agroforestal es donde tenemos un elemento animal, que en este caso podemos ver una vaquita, un elemento arbóreo, que tenemos aquí, nos dice, ¿no? Diferentes leñosas, ¿no? Tenemos una palmera, tenemos aquí otras plantitas, y después tenemos plantas herbáceas, que pueden ser forraje o pueden ser cultivos herbáceos. Podemos decir aquí que tenemos maicitos, ¿no? Entonces tenemos tres elementos, ¿no? Que van a ser nuestra herbácea, nuestra leñosa y nuestro animal. Y nosotros vamos a hacer el arreglo de tal forma que se complementen. Y entonces tenemos que pensar cómo pasa esto en la presa del Sequillo o cómo pasa eso en el Alto Atoyac. Bueno,
Pues si conocen Puebla o han ido a la presa del Sequillo o algún humedal o un Hawái, por ejemplo, que son estos como recipientes artificiales de agua que muchas veces hacen los productores ganaderos para recopilar agua. Alrededor de estos cuerpos de agua o humedales crecen plantas y los animalitos llegan a beber agua ahí. Entonces, pues aprovechan y también comen el forraje o estas plantas que crecen alrededor. Y de forma natural o a veces de forma inducida, plantamos árboles y esos árboles pueden ser de diferentes usos. Puede ser leñoso, o sea que nos va a dar leña o combustible. Pueden ser frutales, pueden ser simplemente para darle sombra a la planta. Depende de dónde estemos, de la región. Por ejemplo, en el centro de México, un sistema muy común es tener ganado, puede ser unas vaquitas, puede ser unos borregos, y eh, tenemos surcos de maíz y esos surcos están delimitados por frutales. Pueden ser duraznos, tejocotes, capulines y manzanas. Y después tenemos unos surcos de alfalfa y a ciertas horas del día los animalitos pueden ir a pastar o nosotros les podemos llevar nuestro forraje. Entonces es un sistema agrosilvopastoril. Agro de pues el cultivo agrícola, silvo de árboles, pastoril de la parte animal, ¿no? Entonces, lo podemos entender muy general así. En Jalapa, en la zona de Coatepec, se pueden apreciar esos sistemas. Y bueno, en Veracruz son muy comunes con el ganado cebuino, esos sistemas agrosilvopastoriles, donde tenemos frutales, que son los que dan la sombra, y a veces tenemos florales, que son los que cercan eh, parte de la superficie. Tenemos pastos introducidos, por ejemplo, como el pasto estrella, y también a veces tenemos árboles como la chaca o, bueno, es el palo mulato, que se usa como barrera natural, y de ahí salen otros árboles de vegetación secundaria, como la nigua o la capulines, que son forrajeros, o el jonote, que son forrajeros, que se quedan ahí en el monte con los animales, a veces los quitan, a veces no, no sirven de sombra, pero pues de vez en cuando se comen los frutos o se comen las hojitas. Entonces, eso es un sistema agresivo pastoril. ¿Por qué son importantes? Porque mucho de la producción de autosuficiencia o la producción que se tiene en México de estos recursos se hace a escala pequeña o escala mediana o una escala micro. ¿Qué me refiero? ¿Qué se hace en sistemas agrosilvopastoriles? Nosotros estamos hablando de la cuenca del Alto Atoyac. Entonces, imagínense los señores ganaderos, en promedio tienen entre 15 y 20 vacas. A veces tienen 50, pero son los pocos. Entonces, la mayoría de ellos no tienen ni el espacio ni el capital para alimentarlos. Y como no tienen tampoco la superficie, porque una vaca consume mucha superficie, si hacemos los cálculos, necesitamos a veces para que una vaquita esté bien media hectárea, al mínimo. Y si tenemos 20, 50 vacas, pues no nos alcanza. Tenemos que tener una superficie muy grande. Entonces se buscan estrategias. Una de esas estrategias es el pastoreo. Y de esta forma ellos llevan a su ganado a la orilla de la Toyac. Y en la orilla de la Toyac, pues, ¿qué encuentran? Encuentran pastos, encuentran lirio acuático, que es lirio acuático jacinto. Ahorita vamos a ver una foto. Es esto, me parece, sí. Entonces, ese es un escenario de un sistema agrosilvopastoril en un humedal urbano, que es lo que estamos estudiando. Entonces, aquí podemos ver que es parte de la presa del Sequillo. El arbolito que tenemos aquí, a un costado del lado izquierdo, es un sauce, que es un Salix bonflandiano, me parece. Luego tenemos lirio acuático, jacinto de agua, que son todos estos que vemos en la mayoría, y vemos
carrizos, que son los grandecitos que destacan, ¿no? Alrededor, y de momento salen como algunas otras plantas. Y la parte continental o la parte de la orilla, vemos casi está seco, tenemos unos mirasoles cerca y algunos pastitos, pero tenemos poco forraje en la parte continental. Entonces las vacas se ven obligadas a hacerse hipopótamos, es como les llamamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a las pobres vaquitas en el agua negra o el agua gris, nadando, comiendo el jacinto, comiendo los lirios, ramoneando sauces. No está reportado que las vacas ramoneen los sauces, porque los sauces tienen muchos metabolitos que pues pueden provocarles algún, alguna afección. Pero pues es lo que hay. Entonces las vacas tienen hambre, tienen que comer. Y pues es donde podemos ver la problemática. Pero me van a preguntar, ¿y ahí dónde están los plásticos? Bueno, acá en la parte continental vemos que hay por ahí algunos plastiquillos. Pero si nosotros sacamos el lirio acuático, dentro de las raíces y entre sus hojas vamos a encontrar partículas de plástico. Porque el lirio es muy listo y lo atrapa. No sabemos qué tan listo sea para que lo atrape, pero pues sí lo atrapa y pues después las vaquitas se lo comen. ¿Y qué pasa con esos plásticos? Pues pasan dentro de la vaca. Y también hay muchos plásticos y otras partículas suspendidas en el agua. El 80% del agua que consumen al día proviene de la presa o proviene del río. Entonces también están ingiriendo de forma deliberada un mundo de contaminantes. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto a la vaquita? Era este. ¿Qué le va a pasar a la vaquita? Esta es una imagen de Tailandia o de la India. No, de la India. ¿Y qué pasa cuando la vaquita ingiere plásticos? Uno es el timpanismo. Si alguien ha ido a un rancho alguna vez y ha visto alguna vaquita timpánica, o sea, es una vaquita que se le inflama la pancita, ¿no? Acuérdense que las vaquitas tienen 4 estómagos, bueno, un estómago dividido en 4 cavidades, y ellos tienen muchos microorganismos que están ayudándole a digerir todo, ¿no? Por eso practican la rumia. La rumia es que mastican, lo pasan al estómago, lo regresan, lo mastican otra vez, se pasa a otro estómago y así, ¿no? Pero cuando se ponen timpánicas es que hay un bloqueo porque hay mucho gas, porque no se puede digerir completamente todo. Lo más común es que les dé timpanismo. Y una vaquita timpánica se puede morir, ¿no? Lo mismo cualquier animal rumiante, se pone timpánico, se puede morir. También podemos tener una acumulación excesiva de fluido rumial, o sea, tenemos muchos ácidos en el estómago que puede provocar una úlcera o un problema a la vaquita, indigestión, impactación. También podemos el chemical leaching in the rumen, que es una degradación de la pared intestinal o de la pared del estómago. Otro puede ser la ruminitis, que se inflama parte del rumen y es pues, difícil de tratar porque no sabes exactamente qué parte de. Otra es la peritonitis. Si nosotros nos podemos morir de una peritonitis, imagínense una vaca. Y de ahí pueden venir otros procesos, ¿no? Por ejemplo, puede haber una inmunosupresión en las vacas, problemas endocrinos. Aquí vemos heavy metal toxicity. ¿Por qué? Porque los plásticos, como les comentaba, son vectores, son vehículos de otros contaminantes. Entonces, muchas veces los microplásticos llevan metales pesados. ¿Por qué? Pues porque se asocian con ellos o a veces, por ejemplo, un plástico agrícola. eh, en estos países de Asia, los plásticos agrícolas a veces llevan cadmio. ¿Por qué? Pues porque así salieron de la fábrica. Entonces se lo come la vaquita, porque pues fue lo que encontraron para comer. Y pues la vaquita se enfermó por exceso de cadmio y entró en un proceso de inmunosupresión y una disrupción endocrina. ¿Y cómo podemos verlo nosotros? A veces en tumoraciones. Es muy común en las ubres o en las mucosas ver tumores, como tipo, como si fuera condilomas. Podemos ver tumoraciones de ese tipo. En la vulva, en las ubres.
en las fosas nasales. Y al final, pues estos bioproductos, que al final la vaca la podemos entender como un bioproducto, su carne, su biomasa, su leche, lo vamos a consumir los humanos. Y pues si así está el animal, pues cómo nos vamos a poner nosotros, aunque se trate, se cocine y demás, pues la migración sigue, ¿no? Porque al final la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la estamos transformando y pues entonces tal vez del microplástico que tenía la vaquita de 5 micras, lo estamos exigiendo nosotros y tal vez ya es de 1 micra. Y a lo mejor ya no tenemos la concentración de cadmio que tenía la vaca, pero pues sí hay una concentración de partes por millón considerable, ¿no? En comparación de lo que tendríamos que tener. Entonces, pues vean, ¿no? Dos escenarios muy comunes y todo lo que le puede pasar al animalito. ¿Por qué? Por comer plástico. Entonces, pues si no es, no tiene por qué. También no quiero que entiendan esto como ya hay que banear los plásticos y ya no son del diablo. Pues no. Yo creo que los plásticos son una buena estrategia para combatir el cambio climático, son una buena estrategia para el aprovechamiento, pero tenemos que ver qué plásticos, ¿no? Y más que procesos de formación de nuevos plásticos, procesos de transformación, de reciclado y de reutilizado de los plásticos. Porque pues sí no es como ya banearlos y espantar a todos, sino es la puerta para buscar estrategias. Y abordó un concepto muy importante que es la migración de contaminantes. Entonces, aquí los plastiquitos son este vector, el vehículo para la migración de los contaminantes. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, los microplásticos se desechan en muchos sectores de la población, ¿no? Podemos ver aquí en una parte natural, la parte residencial, la parte comercial, la parte industrial. Vamos a tener diferentes fuentes de microplásticos en cada uno de ellos. Y esos microplásticos se van a asociar con los sedimentos que hay en el río. ¿Qué son los sedimentos? Pues son las partículas de tierra, materia orgánica y componentes minerales que están en el fondo o en la parte, en el fondo de un cuerpo de agua o en el fondo orillas del cuerpo de agua y los plásticos al roce y rotación con los sedimentos se van transformando y se van liberando otros plásticos. Es como si nosotros pusiéramos una piedra con arena y la agitamos en un frasco y la agitamos y la agitamos. Después de mucho tiempo, la piedra va a cambiar de forma. Puede que se haga más redondeada, puede que los bordes se lijen un poco. ¿Por qué? Porque el roce con la arena la está transformando. Y si nosotros hacemos un análisis de la composición de la arena, vamos a ver que hay partículas de la piedra que era grande y rugosa o irregular y que ya ahora se transformó. Eso va pasando con los plásticos. Pero, ¿qué pasa ahí con todos estos plásticos? Que se van asociando con otros contaminantes, como les decía, pueden ser metales pesados, pero también con microalgas. ¿Qué son las microalgas? Pues son células, organismos fotosintéticos que están presentes en el agua y van a decir, pero ¿a poco en los ríos contaminados va a haber microalgas? Pues sí, en los ríos contaminados también tenemos microalgas, ¿no? Uno pensará que la toyac ya no hay nada vivo, pero pues sí, todavía hay muchos organismos. ¿Y qué pasa? A las microalgas les gusta hacer biopelículas. ¿Qué es una biopelícula? Pues una capa, una capita que se pega al plástico y entonces la alguita vive pegadita al plástico y eso, la alguita va creciendo, va creciendo, va creciendo y entonces hace que por permeabilidad se pegue con otro trozo de plástico con las alguitas, ¿no? Y entonces la alguita atrapa, puede atrapar un metal pesado, puede atrapar otro contaminante, tal vez algún fármaco que está pendiente, que está ahí flotando, y la alguita dice, pues me lo como, ¿no? Y lo agarra. Y entonces creamos que los plásticos son esos vehículos, estos barquitos, donde gracias a las microalgas y al cambio de su anatomía, de su porosidad, van acumulando diferentes contaminantes y después nosotros los podemos, pues, capturar y ver qué tenemos atrapados en ellos.
Por eso cuando hablamos de microplásticos, hablamos muchas veces del concepto de contaminantes emergentes. O sea, no solo son plásticos. ¿Por qué? Porque pues ya vimos que los plastiquitos son muy buena onda y invitan a todos los que puedan a estar presentes. Entonces, cuando hablamos de contaminantes emergentes, podemos hablar de los microplásticos, fármacos o antibióticos, eh, metales pesados, compuestos orgánicos. Entonces, todo esto nos habla de el mal manejo de residuos que hay en las zonas naturales, en las zonas residenciales, en las zonas comerciales y en las zonas industriales. ¿Por qué? Porque si yo voy al desagüe de una zona residencial y encuentro concentraciones de antibióticos o de fármacos muy altas, o hay muchas personas enfermas, pero si no están metabolizados, entonces eh, las personas están tirando su medicina al desagüe. Entonces acuérdense que la medicina se tiene que llevar, cuando está caduca, se lleva a una farmacia y ellos hacen la disposición oficial, porque si no estamos contaminando. O si vamos a la industria y tenemos muchos metales pesados, entonces nos dice que, o muchos compuestos orgánicos, nos dice que las plantas de tratamiento de agua de las zonas industriales no están funcionando adecuadamente. Y en todas vamos a encontrar plastiquitos. Diferentes composiciones, pero pues entonces vamos a encontrar plastiquitos y los plastiquitos nos pueden ayudar a saber cómo es la migración de los otros contaminantes. Ok, y ahora hablamos del impacto en el agroecosistema. Nos brincamos un poquito y fuimos directamente a la parte de las vacas, ¿no? Porque es como el tema medular. Pero imagínense en el agroecosistema. En Puebla, con muchas partes de México, se riegan los cultivos con aguas grises. Por ejemplo, si han ido al DF y han comido tacos en el metro, o han comido tan solo cilantro y rábanos, todo eso se regó con aguas grises, ya sea que provengan de Chalco, de Ixtapaluca, o muchos provienen de Hidalgo, que también se riegan con aguas grises o aguas negras, que provienen del DF, bueno, de la CDMX. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el impacto? Pues que no hay un tratamiento de esta agua, entonces es un agua que viene enriquecida. ¿Enriquecida de qué? Pues enriquecida de todo. Y pues si hacemos un riego rodado, o sea, un riego por inundación, pues la gran mayoría de esas partículas se quedan atrapadas en el suelo y entonces las plantas las pueden bioacumular o atrapar en parte de su organismo y después es lo que nosotros nos comemos. Y muchas de las plantas que son como de ciclos cortos, les gusta acumular parcialmente algunos contaminantes. Por ejemplo, los rábanos, el cilantro, el epazote. A lo largo del río Atoyac podemos encontrar un montón de epazote silvestre. No porque pues le gusta, porque hay mucha materia orgánica, pero pues así como de tener materia orgánica, de tener otros contaminantes. Pero yo lo que aquí voy es que muchas veces en la agricultura actual se usan plásticos, que está la agroplasticultura, que es donde nosotros ponemos camas plásticas para facilitar los procesos de germinación y de desarrollo de las plantas. De hecho, ya hay posgrados especializados en agroplasticultura, en la generación de plásticos. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es el plástico per se, sino el problema es la poca continuidad que se le dan a los paquetes tecnológicos que usan esas estrategias. ¿A qué me refiero con esto? Ok, ya aprovechaste un año tus rollos de plástico para producir, ¿no? ¿Y de ahí qué pasó? Pues los dejaste porque ya no te dieron el dinero. No sé, muchas personas centran sus cultivos en programas gubernamentales y a lo mejor el programa acaba y ya se quedó el plástico ahí. Y dicen, ah, pues si no me van a dar nuevo plástico, ya no voy a sembrar eso. Entonces voy a sembrar maíz. Oye, pero vas a quitar tu plástico. No, ¿para qué? Ahí lo voy a dejar. Y entonces el plástico que tenía un tiempo de vida útil de 2 años, está 4 años, 5 años, hasta que ya prácticamente se va deshaciendo. Y entonces dicen, ah, pues sabes qué, mete unos borregos para que se acaben de comer todo el rastrojo y la hierba que queda. Pero pues los borreguitos o las cabras que llegan no se van a comer nada más las hierbitas o el rastrojo que queda del maíz o del cultivo que estaba.
sino también se van a comer partículas del plástico que está ahí. Entonces, nosotros tenemos hay una liberación constante de partículas plásticas en todos los procesos agrícolas o en el agroecosistema. ¿Y qué pasa? Pues estas partículas migran, no se van a quedar atrapadas ahí en el suelo. Unas sí, pero muchas otras van a migrarse a animales, pueden ser vertebrados o invertebrados. ¿Por qué? Pues porque no solo se lo comen los borreguitos, las vaquitas, ¿no? También se lo comen muchos insectos, muchas larvas que están en el suelo, las lombrices también se los pueden llegar a comer. Si nosotros vemos las lombrices o los gusanos que encontramos en el sequillo, los sientes y parecen de gomita. Entonces, eh, pues vemos que la problemática es muy grande. ¿Por qué? Porque a la par de estos plásticos que se encuentran, que son de uso agrícola, se usó aguas grises, tenemos que pegados a estos plásticos podemos tener microorganismos, alguna bacteria que puede ser patógena o de potencial patógeno para el humano, y esas partículas van a volar con el viento, ¿no? Porque pues no se depositan todas, entonces van a volar. Y ya que vuelan, nosotros las podemos aspirar y pues deja que aspires nada más el microorganismo. Estás aspirando un microplástico con microorganismo. El microorganismo pues lo combate tu cuerpo, pero ¿qué le hacemos al plástico? Apenas salieron unos artículos donde encontraron microplásticos y nanoplásticos en sangre humana. Y ahora muchos equipos de investigación están buscando cómo nosotros podemos acumularlo, porque al final el organismo es muy listo. Y como tal, pues es difícil entender cómo fuera del tracto digestivo podemos tener los plásticos acumulados. Podemos tener algún compuesto del plástico en hígado o en humor vítreo en los ojos o, no sé, en hueso. Pero que sea el plástico, la partícula plástico como tal, que yo le saque sangre a la vaca, la centrifugo y ahí saco mis pellets de plástico, pues sí es complicado. Entonces, el impacto en el agroecosistema es muy grande, es muy complicado y muy complejo. Me gusta mucho esta ilustración de COFO 2021 porque nos ayuda a entender cómo es mm, todo el proceso o toda la correlación que podemos llegar a tener de las partículas plásticas en el suelo dentro del agroecosistema. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta muchas veces la vida útil de los productos. También usamos mucho riego por goteo, que usa mangueras plásticas. Y no es lo mismo que la manguera plástica se desarrolla en Holanda y se prueba en Holanda que ponerla en el desierto sonorense o ponerla en la Sierra Norte de Puebla o en la zona de Papantla, Veracruz. ¿Por qué? Porque los plásticos se van a interactuar con el ambiente de forma diferente. Por eso hay muchas empresas que tienen campos experimentales para probarlo y ver cómo se comportan, eh, cómo es la naturaleza de todos estos polímeros. Ok. Aquí es una botella PET que está en la presa del sequillo. Todo esto es lenteja de agua y pasto. ¿Cuáles son las repercusiones de todo este plástico liberado al ambiente? Bueno, es la resiliencia de los contaminantes en el agua, su relación con las plantas, los animales y las algas. ¿Por qué? Porque muchas veces las plantas empiezan a absorber parcialmente el plástico. ¿Cómo absorber? Pues lo atrapan en sus raíces, lo atrapan parte de sus tallos. Nosotros, los plásticos pueden hacer un efecto lupa, un efecto sombra, y entonces la planta puede desarrollarse de forma irregular, provocando una enfermedad. La migración en el agroecosistema, era lo que estamos platicando, es uno de los principales problemas que tenemos por el riego con aguas grises o con aguas negras, la bioacumulación en el suelo, en las plantas, en los animales y en los humanos. La salud animal, si nosotros también, aquí influye mucho en la salud animal, si la mayoría de los animales
que producen, son multipropósito, o sea que son leche y carne, que están en la cuenca, no están registrados. La mayoría de los animales, bueno, todos los animales de ganado tienen que tener un registro. Bueno, un registro no de la raza, sino un registro en Senacica, que les ponen su cuadratito amarillo. Y a veces, bueno, digamos que el 80% de los animales que hemos encontrado a lo largo de la cuenca no están registrados. Permítame, tengo que conectar mi cargador. Ok, entonces aquí nos lleva a correlacionar la salud animal con la integridad del sistema productivo. No hay una correlación entre la salud animal, el sistema productivo, entonces no tenemos la seguridad de qué producto estamos consumiendo o la procedencia. Ahí, ¿qué pasa? Pues no sabemos el queso que estamos comiendo, de qué agua, con qué agua fueron alimentados los animales. No tanto por la parte de microorganismos, porque pues ya el queso es un alimento transformado, pero pues sí podemos tener ahí todavía plásticos, podemos tener metales pesados. Lo mismo si compramos leche fresca con el lechero, pues es importante saber dónde tienes las vacas, con qué las alimenta, porque pues sí, sabe muy rica o te gusta la nata o esto, pero no hay una correlación porque no sabes cómo es la salud animal con la integridad del sistema productivo. Entonces, tu bioproducto y tu bioproceso, pues no sabes cuál va a ser tu calidad o si está estandarizado o no está estandarizado, cómo es todos los procesos de migración que hay dentro de ellos. Entonces, llegamos desde un punto de vista agropecuario hasta un punto de vista biotecnológico de cómo es la repercusión de los microplásticos dentro del sistema. Porque pues no solo es el animalito como tal, porque el animalito lo podemos ver como un biosistema, ¿no? Es un bioproceso, ¿no? La adquisición de biomasa, la producción de leche, con sus bioproductos, que es la biomasa, que nos comemos la carne, y la leche, ¿no? Y todo eso se transforma. Entonces después se tiene que entender cómo estos contaminantes que ya están presentes en leche, carne, eh, se transforman y te pueden llegar a afectar transformados, porque al final es como los consumimos. Ok, y ahora, ¿cómo hacemos o cómo se va a hacer, se está haciendo todo este proyecto? Bueno, primero es la toma de muestras. Entonces, tomamos muestras de sangre de vaca. Aquí, pues fue un proceso muy complicado porque, bueno, tuvimos que usar técnicas de amarre de vacas, que se llaman técnicas de sumisión, donde pues si amarras a la vaquita, la inmovilizas y ya puedes tomar, ¿no? Muestra sangre de la yugular. También se puede tomar muestra de la cola, pero bueno, la yugular es a veces más eficiente para los rendimientos que estábamos tomando. Y tomamos muestra de leche. De leche se tomó la primer ordeña. Y tomamos muestras también microbiológicas de, de las ubres, ¿no? Porque muchas veces las vaquitas tienen mastitis, o sea, hay microorganismos que les están provocando inflamación en las ubres que interrumpen el flujo de leche y cuando se hace la ordeña, pues estamos sacando parte de esas bacterias, ¿no? Esa como costrita, esa natita de bacterias. Entonces son muchos factores que van relacionados y van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con los plásticos? Bueno, porque al final los plásticos vamos a buscar si están o no están en la leche, que no les puedo dar mucha información porque es lo que estamos haciendo ahorita, pero sí están en leche. ¿Por qué? Porque ya montamos técnicas con leches comerciales. No les puedo dar nombres de marcas porque no es correcto, pero en muchas marcas o en las marcas líderes comerciales hemos encontrado plásticos, principalmente, bueno,
en marcas comerciales, ¿no? Las marcas más comerciales de México, con ellas montamos técnica y encontramos plásticos. No estoy diciendo que sus vacas están enfermas o contaminadas. ¿Por qué? Porque el que haya plásticos en la leche no significa que proviene de las vacas. Puede ser de los procesos de manufactura, de los procesos de transformación, del proceso de deslactosado, pero hay, ¿no? Entonces, eso nos sirve para entender cómo es el panorama. Además, que la literatura a nivel mundial abarca más leches comerciales que leche fresca. Entonces, primero nos fuimos por ese lado para estandarizar con leche comercial y ya teniendo la leche comercial estandarizada, nos pasamos a la leche fresca. Que hay que entender que la leche fresca y la leche comercial no tienen nada que ver, son muy diferentes. Porque nosotros, aunque le compremos leche al lechero, el lechero ya la diluyó en un 30-50%. Y no sé si alguien ha tomado leche así fresca, casi directo de la ubre, ¿no? Como, ¿cómo se llaman estos? Los pajaretes, que es la leche con chocomil y aguardiente. Pues sí, el sabor de la leche es muy, muy fuerte porque lleva mucha grasa y pues es un mundo de cosas ahí. Y aparte es, bueno, las concentraciones de grasa es muy alta y eso hace que los procesos de extracción y de análisis sean muy diferentes a los de una grasa, perdón, a los de una leche comercial, que ya está muy diluida, está parcialmente descremada y está pues ya pasteurizada, entonces ya tiene, ya se le retiró muchísima grasa. Ok, ¿y cómo hacemos o por qué vamos a analizar los plásticos en diferentes eh, partes de la leche? ¿Por qué? Porque primero es la grasa total, perdón, la leche total, o sea, la leche como salió de la vaca, y después tenemos que ver si los plásticos o los contaminantes se quedan en el suero o en la grasa. Se hizo una separación, se puso la leche a 60 grados, se le agregó una combinación de ácidos, después se filtró, y ya que se filtró, se guardó, ¿no? Para su análisis. Y de esa forma vamos a hacer la identificación o la extracción de los plásticos en tres tipos de muestra, tres naturalezas. Y cada una nos va a indicar algo diferente. ¿Por qué? Pues porque aquí en suero y en grasa ya hubo un proceso de transformación parcial, ¿no? Que en la total. Y no es lo mismo hacer un proceso de extracción, tal vez de la sangre, de la leche total, al de la grasa, ¿no? Que la grasa a lo mejor tenemos que hacer una digestión. ¿A qué me refiero con esto? Una transformación de la grasa para poder separar lo que hay ahí, ¿no? Porque no es lo mismo que tú te quieras tomar un, una, no sé, que tú quieras tomar una tacita de mantequilla derretida, que pues tal vez te la puedas beber, aunque sabría medio extraño, a que te quieras tomar o pasar una barrita de mantequilla, ¿no? Pues no, no se puede. Entonces, hay diferentes procesos que estamos estandarizando, estamos trabajando ahorita en esta parte, en el laboratorio, para determinar como las mejores estrategias. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues asociarlo, buscar cómo van a ser estas asociaciones que podemos identificar. Por ejemplo, les comento, ¿no? Que las vacas o el ganado consume, la gran mayoría del agua que consume es de la presa. Y la presa pues está muy rica en microorganismos, principalmente microalgas, y pues estas microalgas forman biopelículas en trozos plásticos. Y pues las vaquitas pues a veces hasta se van por la lama, por estos florecimientos algales o estos conjuntos de alguitas, sin saber que ahí es donde tal vez tienen más partículas plásticas. Entonces pues ya las vaquitas lo comen, bueno, beben esta agua, se comen las alguitas y ahí tenemos muchas partículas plásticas. También la asociación que podemos llegar a tener de metales metaloides, otros contaminantes emergentes como agroquímicos o algún fármaco, que podemos hacer tal vez el análisis de la leche y nos sale que está enriquecido en clenbuterol. Pero en registro del señor no nos sale clenbuterol y en análisis de sangre no nos sale clenbuterol. Entonces, y las concentraciones son muy bajas. Entonces podemos pensar que había clenbuterol en el agua por alguna razón
y que la vaquita lo consumió y lo metabolizó y lo sacó por sangre, perdón, por leche, porque muchas cosas se sacan por leche materna. Entonces es un arma de dos filos, porque también si tienes a becerros lactando, ¿qué les estás dando de comer? Y todo esto nos lleva a procesos de bioacumulación y procesos mutagénicos. El ganado no tenemos, las fotos, no, por cuestiones bióticas no las podemos presentar, em, pero sí ya tenemos ganado que presenta tumoraciones en mucosas, principalmente en vulva, en ubres, y también presenta tumores en otras partes del cuerpo. Y hay uno que con el médico el médico veterinario que nos acompañó nos dijo que es parecido a un BPH, porque aunque retiremos el tumorcito, sigue saliendo y a veces salen más. Entonces, la vaquita le da ansiedad porque siente el tumor en el lomo y la vaquita se empieza a restregar contra la pared, contra los árboles y se lastima. Y se crea heridas y después va, se moja en la presa o en el río y se infecta. Y entonces la vaquita anda ahí con su bola de pus porque le da ansiedad el tumor. Y pues no se lo pueden, se lo tienen que quitar, pero se lo quitan, le vuelve a salir. Entonces es como un ciclo vicioso. Lo mismo a veces en las ubres, se les trata y demás, pero pues siguen estando sumergidas en el agua contaminada y pues no tardan en volverle a salir las tumoraciones o las infecciones de estafilococos. Y al final eh, hablamos de que son 3 etapas de todo el proyecto. La primera etapa ya está concluida. Estamos en la segunda etapa, donde estamos haciendo toda la extracción de los plásticos, las bromatologías, que son los análisis nutrimentales, porque pues es importante saber cómo es eh, la parte nutrimental de la leche y del forraje que están consumiendo las vaquitas, la identificación de metales y metaloides, la caracterización de los plásticos y los análisis físicos y veterinarios. Se llevó a cabo una documentación fotográfica para sacar índices de salud o bienestar animal, más cualitativos que cuantitativos, porque pues no había una raza específica de vaca, sino eran criollitas, eran una mezcla, y teníamos a veces unas que eran cruzas con pardo suizo, otras eran cruzas con pilibuey, teníamos también vacas que eran cruzas cebuinas, entonces pues era una diversidad muy grande como para estandarizar un proceso físico. Pero sí algo más cualitativo de bienestar sí nos sirve. Y la tercera etapa es los análisis del proceso productivo del sistema. Aquí ya es trabajar directamente con los ganaderos, continuar el diagnóstico físico veterinario, pero en campo, y documentar todas las prácticas agropecuarias de riesgo. ¿Qué es una práctica agropecuaria de riesgo? Pues algo que ponga en riesgo la integridad o bienestar de tu animal, como que algo tan sencillo como llevarlos a pastar junto a la toyaca. Ok, pero pues no hay otro lugar. Bueno, ok, pues sí es un riesgo, pero es un riesgo que tal vez tiene una medida compensatoria, ¿no? Así que se hace un árbol de decisiones, se hace un análisis elsteriano como de realidades, donde ves, ok, está la realidad así, pero si no estuviera así, podría ser esto. Pero como está así, ¿qué podemos hacer? Y pues al final es tratar de socializar todo, todo esto con los ganaderos, con los productores y con otras personas que están interesadas en la región para que podamos generar estrategias participativas para evitar o para aminorar este tipo de situaciones. Y ya hasta ahí sería, Jorge. Correcto, José María, muchísimas gracias. Voy a encender ya mi cámara. Muy bien. Pues bueno, como ustedes sabrán y ya escucharon a José María, esta presentación es parte de su tesis doctoral. José María actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad en la UX y puedo decirles que el proyecto es sumamente interesante y sobre todo me interesaba mucho que él participara con nosotros porque es un proyecto que ya tiene resultados. Sí, este proyecto, si mal no recuerdo, José María, ya tienes bastante tiempo, un par de años trabajando, obteniendo resultados que inclusive ya están publicados.
Entonces, una de estas pequeñas partículas de microplásticos que se encuentran en el mar, que inclusive leí una nota por ahí que ya se hizo la primera toma de muestra de sangre de una persona en la cual encontraron partículas de plástico, pues es algo bastante, bastante preocupante. No tiene que verse solamente desde un punto de vista de la contaminación ambiental y simplemente voy a reciclar todo lo que pueda de PET. ¿Sí? El problema va más allá de esto. Muchos de los compuestos que se utilizan para generar estos plásticos también son considerados inclusive carcinógenos, perdón, pero no es información que se nos dé de manera detallada, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajos, ¿sí? Pues forman parte inclusive de la cultura general que deberíamos tener todas las personas para cuidarnos desde casa y no solamente cuidar el medio ambiente, ¿no? Que si cuidamos el medio ambiente nos cuidamos solos. El problema es que en la mayoría de los casos no lo hacemos como ojos ciegos y oídos sordos para solventar un problema que pensamos que no nos afecta, pero no, esa no es la realidad. Entonces, José María, te agradecemos mucho tu presentación. Quisiera preguntar si hay alguien del público, de la audiencia, que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario para José María, alguna contribución que quieran hacer a esta plática tan interesante. Tenemos a 18 personas que están conectadas. No sé si hay alguien que quisiera participar. Lo pueden hacer de manera directa o pueden escribir sus preguntas en el chat también, ¿sí? Para que sea más sencillo y yo puedo leer las preguntas en caso de que hubiera alguien que quisiera preguntar algo. Bueno, creo que nadie, no hay alguien que esté interesado en preguntar. Yo tendría un par de preguntas, José María. La primera de ellas es, toda esta información que nos estás dando, de alguna manera supongo que lo saben los productores, ¿sí? Quienes son más difíciles de convencer, porque generalmente el productor primero se preocupa por la cuestión económica, ¿sí? Y después, en la mayoría de las veces, ya dice, bueno, ahora voy a ver qué estoy produciendo o cómo puede afectar lo que estoy produciendo al medio ambiente, pero en este caso más bien a ellos les afecta de manera directa porque seguramente si nos vamos a las comunidades aledañas de todos los pueblitos que hay en la República Mexicana, la mayoría de ellos no están conscientes del problema tan grave que implica que sus animales estén consumiendo agua que esté contaminada con microplásticos. No lo verían tan grave, pero la duda que yo tengo es si en algún momento ustedes ya tuvieron pláticas con productores y les han hecho saber este problema. Y si es así, ¿cuál ha sido su reacción? Si realmente consideras que ellos están conscientes de la situación tan grave que se está viviendo. Sí, pues mira, en un principio nosotros teníamos para muestrear cerca de 70 animales. Y ya cuando vieron que sí era cierto, ya empezaron como los chismes de no, es que ya no te van a dejar producir, te van a quitar los animales, porque ellos están muy conscientes que el agua está contaminada y son muy conscientes de las enfermedades que puede llegar a tener. Pero pues ellos dicen que es su realidad, que es lo que les tocó vivir. Muchos nos lo dicen así. Y entonces, el día que llegamos a tomar muestras, ese día más de la mitad de los productores nos canceló, porque uno fue el que hizo como el chisme de no, es que nos van a quitar las vacas. Y pues no, o sea, nosotros les explicamos que no era, o sea, nosotros no compartimos, los resultados son públicos, porque somos una institución pública. Y les hacemos una carta dirigida a ellos con los resultados muy digeribles y explicándoles, dándoles recomendaciones para minorar. Pero la realidad es que muchos de ellos empezaron a producir hace mucho tiempo, cuando los niveles de contaminación no eran tan altos. Entonces, pues ellos dicen, es que tenemos vacas desde mis abuelos o tenemos vacas desde antes. Y pues se podía y siempre las hemos llevado al río, pero pues ahora está contaminado y nos echan la culpa a nosotros. Entonces es un análisis muy complejo porque pues ellos dicen, yo no llegué a la contaminación llegó a mí. Y hay quienes están conscientes de ello. Tenemos un productor que está junto al río y lleva sus vacas y demás, pero este señor está muy consciente de todo, ¿no? Porque él nos dice, él nos cuenta que su papá se murió de cáncer, que sus hermanos se murieron de cáncer.
Entonces, él tiene un cuidado especial por sus animales. Llegan del río o de pastar y entonces les lava todo muy bien. Les lava las ubres, les lava las patas, les lava todo. Y les da muchos suplementos. Y él trae un veterinario cada mes y demás para que lo esté monitoreando, pero es como uno de todos los que encontramos. Y muchos son conscientes parcialmente, pero pues dicen, pues yo la vendo. Y yo, bueno, o sea, que no la consumen ellos, pero aún así están viviendo ahí. Entonces son como los extremos. Y sí hay mucha gente consciente y mucha gente, bueno, y poca gente es la que está como interesada o preocupada. Y también se presta mucho a, como a los chismes, porque en las comunidades que están cerca de Valsequillo, pues hay muchos asentamientos irregulares de grupos políticos. Entonces, eso se presta a que cualquier persona ajena ya es enemigo o cualquier persona ajena es ya punto de conflicto y entonces de algo que era académico crean un conflicto súper extenso que a veces nos conviene porque toman medidas al problema, pero otras veces no nos conviene porque crean el problema más grande. Sí, exactamente, sí. Me recuerda a esta película de Dark Waters, donde se toma la temática de estos tetrafluorocarbonos que formaban parte de la estructura molecular del teflón hace 40 años y que no se sabía que era cancerígeno y que, bueno, durante mucho tiempo todos estos compuestos se vertían al río y eran pocas las personas que estaban conscientes de esa situación. Es decir, las personas letradas en aquel entonces, ¿no? Me parece que el problema fue en Arkansas. Y la gente igual se está muriendo de cáncer. O sea, ahora que mencionaste, pues el papá se murió de cáncer, los hermanos de cáncer. No es una cuestión de mala suerte, no es una situación fortuita. Pues en realidad es producto de alguna interacción con un compuesto químico ahí mutagénico. Y los plásticos son justamente eso. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo sabemos en realidad. O sea, hasta hace pocos años utilizábamos para eh, la mayoría de los recipientes de plástico que hoy inclusive metemos en microondas que tenían bisfenol A, es cancerígeno, ¿sí? Y se estuvo utilizando durante mucho tiempo y apenas nos venimos enterando, ¿no? En países subdesarrollados como el nuestro, porque esto se sabía desde hace 20 años en las naciones desarrolladas. Entonces, pues pasa exactamente lo mismo que con estos compuestos de plástico del PET. Y bueno, José María, la otra pregunta que quería hacerte es, ¿cuáles son las perspectivas a futuro que tú tienes de tu trabajo? ¿Qué es lo que, tenemos claro qué es lo que vas a aportar, pero se me estaba ocurriendo ahorita que inclusive esto podría ser como el parteaguas para que se generara, eh, digamos que eh, pues una forma de legislar totalmente diferente respecto a los índices de calidad del agua de este tipo de ríos y de cuencas, lo cual no existe. Supongo que en la legislación no existe, lo de los microplásticos no está en la legislación como tal todavía. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas a futuro de tu proyecto de investigación? Pues la perspectiva de todos los trabajos que estamos haciendo es sí dar como el fundamento para una política pública de microplástico para las emisiones, concentraciones y presencia de microplásticos en aguas residuales, aguas residenciales y alimentos. Es la estrategia. Hubo una propuesta de microplásticos en 2019 en el Congreso en San Lázaro, pero fue baneada. O sea, nadie le puso interés. Y ahí está. Y a nivel estatal, pues de momento han puesto interés, entonces ojalá sí. Pues sí, sí. Y no me sorprende que haya sido baneada, no me sorprende que no haya sido de su interés. Tienen otros intereses, además de ello, ¿no? Pero bueno, José María, por mi parte es todo. No sé si, reitero, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o un comentario antes de que nos vayamos? Creo que ya no.
Bueno, pues no me restaría más que agradecerte, José María, nuevamente tu charla tan interesante. Yo en lo particular te felicito desde que platicamos sobre tu proyecto. Sabía que era algo que debía retomar, entonces qué bueno de verdad. Este proyecto va a dejar mucho conocimiento al área de las ciencias ambientales. Sí, les agradecemos mucho también a todas las personas que estuvieron presentes y han estado presentes a lo largo de la jornada académica en esta Universidad de Jalapa. Recuerden que hay unas actividades más que realizar por la tarde. Sí, y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, gracias Maribel, gracias José María y pues buena tarde a todos. Gracias.